Roberto Carlos, el legendario cantante brasileño, ha cautivado a millones con su música atemporal, letras románticas e inolvidables presentaciones. Pero detrás de la fama, la fortuna y el título de El Rey se esconde una vida marcada por un profundo dolor, pérdidas desgarradoras y batallas personales que muchos nunca llegan a ver. Ahora, con más de 80 años, Roberto Carlos carga con el peso de una vida moldeada por la tragedia, la enfermedad y el implacable paso del tiempo. Cómo el hombre que una vez reinó en la música latinoamericana terminó enfrentando tanta tristeza en sus últimos años. Acompáñanos mientras revelamos las luchas no contadas de Roberto Carlos, sus triunfos, sus desamores y la dolorosa realidad de su vida hoy. El 19 de abril de 1941, Roberto Carlos Braga Moreira nació en una humilde casa de la calle Dr. Joe Madureira en Itapemirim, un pequeño pueblo en el estado de Espírito Santo, Brasil. Fue el menor de 4 hijos de Robertino Braga, un relojero, y Laura Moreira Braga, una costurera. Sus hermanos, Carlos Alberto, Norma y Lauro Roberto, compartieron con él una infancia sencilla pero cálida en un hogar ubicado en la cima de una colina. Esa casa, que alguna vez estuvo llena de los sonidos cotidianos de una familia en crecimiento, ha sido transformada en un museo en su honor. Adornada con fotografías y recuerdos, conserva la memoria del lugar donde el futuro ícono de la música dio sus primeros pasos, tanto literal como musicalmente. Cuando era niño, los vecinos lo apodaban cariñosamente Sung. Estudió en el grupo escolar Graça Guard, donde aprendió a leer y escribir, y más tarde continuó su educación en el Colegio Cristo. Cada día bajaba la empinada escalera de su casa y hacía una parada rutinaria en una fuente cercana para beber agua y charlar con amigos antes de dirigirse a clase. Su fuerte fe era evidente desde temprana edad. Era un habitual en la capilla del gimnasio de su escuela y nunca faltaba a la misa dominical en la iglesia de San Pedro, siempre acompañado por sus amigos de la infancia. Como la mayoría de los niños de su edad, disfrutaba de juegos al aire libre, navegaba barquitos de juguete, hacía rodar llantas por la calle y se subía a los camiones en movimiento. También sentía una fascinación temprana por los automóviles, pasando horas imaginando ser conductor en los restos abandonados de un viejo tractor en un taller del barrio. Pero a los 6 años, la vida de Roberto Carlos cambió para siempre. Durante una festividad local en su ciudad natal, ocurrió una tragedia. Mientras jugaba cerca de las vías del tren, fue atropellado por una locomotora de vapor. Tras el accidente, Roberto Carlos fue trasladado a un centro médico en Río de Janeiro con la ayuda de un agente de viajes de cruceiro. Debido a la gravedad de sus heridas, los médicos no tuvieron más opción que amputarle parte de la pierna derecha por debajo de la rodilla. Desde ese momento, dependió de muletas y más tarde de una prótesis, que sigue usando hasta el día de hoy. Sus padres tenían grandes esperanzas para su futuro, soñando con que algún día se convirtiera en médico. Sin embargo, Roberto Carlos tenía otras ideas. En distintos momentos imaginó ser arquitecto, conductor de camión o incluso piloto. Pero a pesar de estas aspiraciones tempranas, su verdadera pasión siempre fue la música. Con el apoyo de su madre, Laura Moreira, dio sus primeros pasos en la música. Fue ella quien lo introdujo a la guitarra, y en poco tiempo comenzó a estudiar canto, guitarra y piano en un conservatorio. Desde niño, aún vistiendo pantalones cortos, demostró una inclinación natural por la música, impulsado por el respaldo de su madre. A los 9 años, Roberto Carlos ya empezaba a hacerse un nombre, presentándose en Radio Cachoeiro, en su ciudad natal. Su primera experiencia cantando ante una audiencia fue en esa emisora, y para cuando cumplió 11 años, ya tenía su propio programa. A mediados de la década de 1950, comenzó a competir en concursos de música, ganando 3 veces consecutivas. A finales de los años 50, se trasladó a Río de Janeiro, donde se cruzó con otros músicos que jugarían un papel importante en el inicio de su carrera.
Entre ellos estaban su amigo, el armenio brasileño Tim Maya, y Wellington, con quienes formó su primera banda. Inspirados por la emoción que rodeaba el lanzamiento del satélite Sputnik en 1958, decidieron llamarse The Sputniks. A los 17 años, Roberto Carlos conoció a la persona que se convertiría en su amigo de toda la vida y socio creativo, Erasmo Carlos. Al igual que Roberto, Erasmo provenía de un origen humilde, pero compartían la misma pasión por la música. Su amistad comenzó de una manera bastante inesperada. Roberto necesitaba la letra de una canción de Elvis Presley, y le dijeron que Erasmo, un devoto fanático de Elvis, tenía una extensa colección de discos. Se conectaron a través de su admiración compartida por el rock and roll, formando un vínculo que daría forma a las carreras de ambos. Su grupo de amigos solía reunirse en el Divino Bar en la Rua Manuel Blanc, intercambiando ideas y sueños sobre la música. Sin embargo, la primera incursión de Roberto en el mundo del entretenimiento no fue a través de la música, sino de una fotonovela. En 1959, la revista Sete publicó una rara edición de colección titulada O que quería o destino, lo que quería el destino, en la que Roberto apareció en una de sus historias. En ese momento, equilibraba sus ambiciones artísticas con un trabajo como mecanógrafo en el Ministerio de Hacienda de Brasil. Mientras tanto, actuaba en pequeños eventos, fiestas, bautizos y cumpleaños, junto a su banda The Sputniks. El grupo finalmente logró presentarse en televisión, actuando en el Canal 13. Sin embargo, su recorrido fue breve. Cuando uno de los miembros decidió irse a Estados Unidos, la banda se desintegró, dejando a Roberto incierto sobre su futuro. Durante 4 años, luchó con la duda, temiendo que su carrera musical hubiera terminado antes de comenzar. Pero con el apoyo de su familia y amigos cercanos, se negó a rendirse. Decidido a hacerse un nombre, se sumergió en la escena artística y optó por seguir una carrera en solitario. Durante este período, Roberto actuó en el club nocturno del Hotel Plaza en Copacabana, cantando samba y bossa nova, un marcado contraste con el rock and roll que más tarde adoptaría. En ese entonces, todavía era un artista desconocido, incluso apareciendo de manera anónima en una sesión de fotos para Rock Magazine. Mientras los fotógrafos Clay de Alves y George Friedman recibieron crédito, Roberto Carlos fue etiquetado simplemente como un amigo. Su gran oportunidad llegó gracias a su conexión con Carlos Imperial, un reconocido productor y promotor. Con el respaldo de Imperial, Roberto fue recomendado a Cidinho de Almeida, director artístico de Polydor Records. En 1959, grabó su primer sencillo, que incluía las canciones João e María y Eu Te Amo, ambas escritas por Carlos Imperial. A pesar de los incansables esfuerzos de Roberto Carlos por promocionar su música, su primer álbum no logró atraer la atención del público. Como resultado, Cidinho de Almeida decidió no seguir grabando con el joven cantante. Sin embargo, Roberto se negó a desanimarse. Continuó trabajando como invitado en programas de televisión y junto a su gran amigo Erasmo Carlos formó una nueva banda llamada Os Snakes, que incluía a Américo Campos y Elson Trindade. En ese momento, Roberto aún estaba decidido a dedicarse a la bossa nova. En 1961, con el estímulo de Carlos Imperial, grabó su segundo álbum con Columbia Records, que luego se convertiría en CBS. Él e Imperial golpearon incansablemente las puertas de las discográficas hasta que finalmente lograron una oportunidad con RCA Víctor. Ese mismo año, su padre, Robertino, le regaló una guitarra nueva, un gesto simbólico de apoyo a las aspiraciones musicales de su hijo. Con renovada determinación, Roberto grabó su tercer álbum y su primer LP completo, Louco por Você, que incluía 12 canciones. En 1963, se reencontró con Erasmo Carlos, quien se convertiría en su socio de composición más confiable. Fue durante este periodo que Roberto tomó una decisión fundamental:
se alejó de la bossa nova y abrazó un sonido que resonaba con el público joven. Ese año, grabó su segundo álbum de larga duración, Splish Splash, también con 12 canciones. La creciente popularidad del álbum lo impulsó al estrellato, marcando su ascenso como una figura prominente en la música brasileña. Al final del año, su creciente fama le valió el título de Cantante del Año otorgado por Revista do Radio. Su arduo trabajo finalmente estaba dando frutos, y para celebrar su éxito, compró su primer automóvil de lujo, un Chevrolet convertible blanco de 1955. Su primer coche había sido un modesto Volkswagen Escarabajo, un símbolo de sus humildes comienzos. A medida que su carrera siguió en ascenso, también lo hizo su asociación con Erasmo Carlos. Su música conectó profundamente con el público, y las frecuentes apariciones de Roberto en televisión, especialmente en el exitoso programa Joven Guarda, consolidaron su estatus como un ícono cultural. Para 1964, Roberto Carlos y sus compañeros estaban profundamente influenciados por The Beatles, adoptando incluso un estilo de vestimenta similar y dejando crecer un poco más su cabello. Fue en esta época cuando Roberto comenzó a acercarse al público latinoamericano grabando en español. Su álbum He Prohibido Fumar se lanzó tanto en portugués como en español, marcando el inicio de una tradición bilingüe que continuaría a lo largo de su carrera. Ese mismo año, en julio, Roberto sufrió un accidente automovilístico cuando una vaca apareció repentinamente en la carretera. Su convertible volcó, pero afortunadamente salió ileso. Al finalizar el año, su creciente popularidad le valió el trofeo Roquet Pinto como artista revelación del año. Luego, en noviembre de 1965, durante una aparición en el programa de Chacrinha, su madre, Lady Laura, le colocó simbólicamente una corona en la cabeza, otorgándole el título de Rei da Joven Guarda, Rey de la Joven Guarda. Desde ese momento el apodo O Rei, el Rey, quedó ligado a su nombre. Su influencia trascendió la música. En 1965 recibió el título honorario de Ciudadano de Río de Janeiro. 2 años después, en 1967, llevó su talento a la gran pantalla, protagonizando su primera película, Roberto Carlos en ritmo de aventura, dirigida por Roberto Farías. Para 1968, su carrera internacional estaba en pleno auge. Ese año viajó a Italia para competir en el prestigioso Festival de la Canción de San Remo y ganó. Interpretando Canzone per te, escrita por Sergio Endrigo y Bardotti, consolidó su lugar como una estrella global de la música. Cuando Roberto Carlos regresó a Brasil, fue recibido como un héroe. Más de 10.000 fanáticos se reunieron en el aeropuerto para darle la bienvenida. Ese mismo año, amplió su presencia más allá de la música, adquiriendo una agencia de automóviles y lanzando su propia línea de ropa. En 1968, también dio un gran paso en su vida personal al casarse con Cleonice Rossi Martinelli, quien se convirtió en la inspiración para su canción Amada Amante. Cleonice tenía una hija, Ana Paula, de un matrimonio anterior, y juntos, ella y Roberto tuvieron 2 hijos, Roberto y Luciana. Tras 12 años de matrimonio, la pareja se separó y, en 1990, Cleonice falleció tristemente debido a un cáncer de mama. Su carrera en el cine continuó floreciendo. En 1969, junto a su gran amigo Erasmo Carlos, protagonizó su segunda película, Roberto Carlos e.o. Diamante Cor de Rosa. Al año siguiente, en 1970, lanzó un nuevo álbum que incluía Jesús Cristo. La canción se convirtió en un fenómeno tan grande que fue adoptada por la Iglesia Católica, siendo interpretada con frecuencia por sacerdotes y congregaciones durante la misa. En 1971, Roberto filmó su tercera película, Roberto Carlos, a 300 kilómetros por hora. Para 1972, ya se había consolidado como el artista más vendido de Brasil,
obteniendo discos de oro con cada nuevo lanzamiento. Luego llegó 1973, el año que realmente consagró a Roberto Carlos como el cantante más importante del país y un representante internacional de la música brasileña en América Latina y Europa. Al año siguiente, grabó su primer especial de televisión, acompañado por una orquesta. Este programa se convirtió en una tradición anual, transmitiéndose cada Navidad y Nochevieja. También en 1974, tomó un giro artístico ligeramente más audaz con la canción Proposta, marcando una nueva fase en su carrera. Desde ese momento, Roberto Carlos se mantuvo como una figura dominante en la música latinoamericana, logrando un éxito continuo no solo en Brasil, sino en todo el mundo. En 1977, el álbum anual de Roberto Carlos contenía una sorpresa muy especial para su amigo y socio musical de toda la vida, Erasmo Carlos. Sin decirle nada con antelación, Roberto grabó una canción dedicada enteramente a él y se la reveló solo cuando estuvo terminada. El gesto dio lugar a uno de los momentos más emotivos de su amistad. Un año después, la canción cobró un significado aún mayor cuando fue interpretada por miles de niños mexicanos como parte de una gran recepción para el Papa Juan Pablo II en 1978. Ese mismo año, Roberto lideró una importante campaña benéfica para niños titulada Quiero ter un millón de amigos. El evento se llevó a cabo desde las 10 de la mañana a lo largo de todo el día, recibiendo donaciones de todo Brasil. Años más tarde, grabó una canción con el mismo título, que se convirtió en un éxito internacional. Su profundo amor por su madre también se reflejaba en su música. En 1978, lanzó la canción Lady Laura, un emotivo homenaje dedicado especialmente a ella. En 1979, inspirado en sus primeros días actuando bajo carpas de circo, Roberto rindió homenaje a los artistas circenses en un programa especial de televisión, donde incluso se vistió de payaso. La transmisión también celebró a comediantes e intérpretes, mostrando su aprecio por quienes llevan alegría al público. Ese mismo año, lanzó un nuevo álbum que incluía Meu querido, meu bello, meu amigo, un tributo profundamente personal a su padre, Robertino Braga. Lamentablemente, en 1980, solo un año después del lanzamiento de la canción, su padre falleció. Sin embargo, partió sabiendo que su hijo había inmortalizado su vínculo en la música, dejando una canción que honraría su memoria para siempre. Roberto Carlos había mantenido en secreto la identidad de su pareja durante mucho tiempo, antes de finalmente confirmar su relación con la actriz Miriam Ríos. Se conocieron en 1976 durante un vuelo, y se cree que las canciones Cama e Mesa y Sexo Frágil fueron inspiradas en ella. Su relación duró casi una década, desde 1980 hasta 1989. Ese mismo año, Roberto incursionó en un nuevo terreno artístico al grabar su primer álbum completamente en inglés. También protagonizó lo que muchos consideran su especial de televisión más memorable en Globo, un conmovedor homenaje a Charlie Chaplin. En 1980, su canción Caminhoneiro rompió récords al sonar un asombroso total de 3.287 veces en todo Brasil en un solo día, el 19 de noviembre, entre las 7 a.m. y las 7 p.m. Para 1989, Roberto Carlos utilizaba su plataforma para el activismo y su canción Amazonia lideró una campaña de concienciación sobre la deforestación en la región. Ese año también marcó un hito importante en su carrera cuando ganó el premio Grammy a la mejor interpretación de pop latino por Se o Amor se vai. En 1991, Roberto vivió una revelación inesperada y profundamente personal. Conoció a su hijo, Rafael Torres, quien en ese momento tenía 25 años y aún no llevaba su apellido. Roberto desconocía su existencia.
pero cuando Rafael se puso en contacto con él, inmediatamente accedió a realizar una prueba de paternidad, lo que llevó a un reconocimiento oficial en 1996. Ese mismo año, Roberto inició discretamente un romance con María Rita Simoes, una pedagoga que se convertiría en el gran amor de su vida. Se habían cruzado por primera vez cuando ella tenía solo 16 años, pero no fue hasta una década después, cuando ella ya era una profesional consolidada, que volvieron a encontrarse y comenzó su historia de amor. Se casaron en 1996. En 1994, María Rita le pidió a Roberto que compusiera una canción dedicada a la Virgen María, lo que resultó en la emotiva balada Nosa Señora. A lo largo de su carrera, Roberto y su inseparable compañero de composición, Erasmo Carlos, continuaron creando música que resonaba con la gente común. Una de esas canciones, O Taxista, se convirtió en un tributo a los conductores de taxi y es considerada un himno para su profesión. En noviembre de 1997, Roberto Carlos y su colaborador de toda la vida, Erasmo Carlos, fueron galardonados con el prestigioso Premio Shell a la música popular brasileña, en reconocimiento a una sociedad musical que había producido más de 500 canciones a lo largo de los años. Ese mismo año, lanzó un nuevo álbum que marcó un momento importante en su carrera. Por primera vez desde 1963, el álbum completo fue grabado en español, incluyendo una versión extendida de la canción Corazón de Jesús. Uno de los momentos más memorables de su carrera llegó en octubre de 1997, cuando interpretó Nosa Señora ante el Papa Juan Pablo II y cerca de 2 millones de personas durante la visita del pontífice a Brasil. La actuación tuvo lugar en una misa multitudinaria al aire libre en Río de Janeiro, convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos y espirituales de su vida. Sin embargo, solo unos meses después, en enero de 1998, Roberto Carlos enfrentó uno de los periodos más difíciles de su vida. Su esposa, María Rita, fue sometida a una cirugía para extirpar un tumor ovárico, lo que resultó en una recuperación difícil y dolorosa. Trágicamente, a pesar de su lucha, falleció en 1999 a los 38 años. Su muerte devastó a Roberto, sumiéndolo en una profunda depresión que lo alejó del escenario y del estudio de grabación por más de un año. Solo después de recibir el apoyo y el cariño de su público, encontró la fuerza para regresar, y desde entonces, cada concierto que ofreció se convirtió en un homenaje a María Rita. Ese mismo año, en 1999, recibió uno de los mayores honores en el mundo del entretenimiento: una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en reconocimiento a sus notables contribuciones a la música, el arte, el cine y la televisión a nivel global. En 2001, grabó su primer álbum acústico, un proyecto especial producido por MTV. El álbum, titulado Acústico MTV, fue transmitido en el canal de suscripción de la cadena y puesto a la venta para los fanáticos, ofreciendo una interpretación fresca e íntima de sus clásicos. Luego, en 2004, Roberto Carlos hizo una rara revelación pública. Reconoció que sufría de trastorno obsesivo-compulsivo. Quienes lo rodeaban habían notado desde hacía tiempo sus hábitos y supersticiones particulares. Siempre vestía de azul y blanco, prefería los números pares, evitaba pasar por debajo de escaleras, no le gustaban los colores rojo y marrón, y exigía salir por la misma puerta por la que había entrado. Aunque estos detalles habían sido comentados durante años, su apertura sobre su lucha con el TOC permitió a sus seguidores conocer mejor al hombre detrás de la música. En 2005, Roberto Carlos fue galardonado con el premio Grammy Latino al mejor álbum de música romántica por Live Forever in Pacaembu, consolidando aún más su estatus como uno de los artistas más queridos de la música latina. 4 años después, en 2009, alcanzó un hito increíble.
50 años en la industria musical. Para celebrarlo, lanzó una gira especial de aniversario, cuyo primer concierto tuvo lugar en su ciudad natal, Cachoeiro de Itapemirim, el 19 de abril, día de su 68º cumpleaños. El concierto, realizado en el estadio local, fue un emotivo homenaje al lugar donde comenzó su trayectoria. Las celebraciones continuaron en 2010, pero en medio de la alegría llegó una pérdida desgarradora. El 18 de abril, durante su gira del 50º aniversario, Roberto recibió la devastadora noticia del fallecimiento de su madre, Laura Moreira Braga, a causa de una infección respiratoria. En su funeral, honró su memoria interpretando Lady Laura, la canción que había escrito en su honor años atrás. En 2011, Roberto Carlos volvió a ser el centro de una gran celebración, pero esta vez en el mundo del samba. Su carro alegórico, Linda Flor de Nilópolis, fue coronado como el gran campeón del Carnaval de Río, en un espectacular tributo a su influencia en la cultura brasileña. 3 años después, en 2014, ofreció a sus seguidores una mirada más profunda a su vida y carrera, con la publicación de un libro fotográfico de casi 400 páginas. La colección incluía más de 4.000 imágenes, ofreciendo un recorrido visual por sus hitos artísticos y personales. En 2015, Roberto Carlos amplió su alcance internacional con un dueto especial junto a Jennifer López. Ambos artistas colaboraron en Chegaste, y él compartió un adelanto de su trabajo en redes sociales, generando gran expectativa entre sus seguidores. Ese mismo año, recibió uno de los reconocimientos más prestigiosos de su carrera. La Academia Latina de la Grabación lo nombró Persona del Año. El concierto tributo, celebrado en Las Vegas, reunió a un elenco estelar de artistas, incluyendo a Alejandro Sanz, Víctor Manuel, Carlos Vives, Julieta Venegas y Romeo Santos. Como un guiño al estilo característico de Roberto, todos los intérpretes vistieron de blanco o azul mientras subían al escenario para cantar sus más grandes éxitos. En 2019, Roberto Carlos y su familia celebraron una victoria profundamente personal, la exitosa finalización del tratamiento de quimioterapia de su ídolo y cercano compañero, Braga. Su recuperación fue una fuente de gran alivio y alegría para el cantante y sus seres queridos. Hay un dicho común sobre el duelo. No existe una palabra en español para describir a un padre que pierde a un hijo, porque el dolor es demasiado inmenso para nombrarlo. Roberto Carlos conoce demasiado bien esta tristeza. Su hijo, Dudu Braga, falleció a los 52 años después de una larga batalla contra el cáncer. El cantante sabía desde hacía años que el diagnóstico de su hijo era grave. Dudu había estado luchando contra el cáncer peritoneal, pero ningún tiempo hubiera sido suficiente para prepararlo realmente para la pérdida. La vida de Dudu no había sido fácil. Nació con glaucoma y se sometió a decenas de cirugías antes de perder la vista por completo a los 23 años. Luego, en 2019, fue diagnosticado con cáncer de páncreas, que eventualmente se extendió por todo su cuerpo. A pesar de su profundo dolor, Roberto Carlos se tomó un momento para despedirse públicamente de su hijo. En un emotivo mensaje en Twitter, escribió: «Dudu, eres inolvidable e insustituible para nosotros. Hasta pronto». Aunque la pandemia, la pérdida de amigos y la pausa temporal en su carrera redujeron el ritmo de su vida, Roberto Carlos ha demostrado una gran resiliencia. En una entrevista a principios de este año, dejó en claro que la jubilación no está en sus planes, incluso a sus 80 años. Expresó su emoción por volver a los escenarios y escuchar nuevamente a sus fanáticos cantar sus canciones. A pesar de todo, hay una tradición que sigue intacta. En cada concierto, Roberto Carlos continúa entregando rosas a sus seguidores, un gesto que se ha convertido en un símbolo de gratitud y del profundo vínculo que comparte con quienes lo han apoyado a lo largo de su carrera. El futbolista brasileño Roberto Carlos da Silva reveló en una ocasión que fue nombrado en honor a su ídolo musical, un testimonio del enorme impacto del cantante.
Desde el lanzamiento de su álbum debut en la década de 1960, Roberto Carlos ha pasado más de 5 décadas cautivando al público con su música. Cariñosamente conocido como El Rey en Brasil y en toda América Latina, ha logrado un éxito sin precedentes, vendiendo más de 150 millones de discos, superando incluso a The Beatles y Elvis Presley en la región. Su impacto en la música latina sigue siendo inigualable, consolidándolo como uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos. A pesar de las dificultades que ha enfrentado, Roberto Carlos continúa inspirando a millones con su música y su fortaleza. Con más de 80 años, ha sufrido pérdidas personales devastadoras, pero su pasión por el escenario sigue intacta. Sus canciones, llenas de emoción y melodías atemporales, continúan conectando con fanáticos de todas las generaciones. ¿Cuáles son tus recuerdos favoritos de Roberto Carlos y su música? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre su increíble trayectoria.